Bien, me confirman si están apreciando allí la presentación. Sí, profesor. Buenas tardes. Ok, excelente. Bien, eh, nuestra sesión del día de hoy, el logro. Al terminar la sesión, el alumno aprende los conceptos de tiempo, de ciclo, principios de estudio de métodos. Hablaremos algo de métodos en el día de hoy. Utilidad de importancia. El tema es importante debido a que va a permitir claridad sobre el uso de esta terminología y su aplicación directa en las organizaciones. Vamos con este primer gráfico, ¿no? Eh, Describe un poquito a ciertos tipos de colaboradores, ¿no? Y digamos que de alguna manera presenta lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿no? En el primer término tenemos a quien no es ni eficiente ni eficaz, luego tenemos a quien sí es eficiente pero no es eficaz, algo que realmente hemos dicho en el curso que no existe, ¿no? Porque para ser eficiente primero hay que ser eficaz, ¿no? Primero hay que cumplir las metas y objetivos y luego hay que, pues, hacerlo utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Si yo no cumplo los objetivos, si no soy eficaz, no voy a ser eficiente. El caso siguiente es justamente, ya yo soy eficaz, es eficaz, cumple los objetivos, pero no es eficiente, desperdicia recursos. Y el último caso, el que está más hacia la derecha, es eficiente y eficaz a la vez. O sea, cumple los objetivos y metas y a la vez utiliza bien los recursos. Bien, tenemos aquí un cuadrante que justamente nos explica exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos los cuatro cuadrantes que acabamos de ver hace un momento. ¿Qué buscamos ser nosotros y qué buscamos que sean nuestros colaboradores? Eficaces y eficientes. Se logran las metas y los recursos se utilizan bien. Es una zona de alta productividad, la zona que está marcada allí en celeste más oscuro. Zona de alta productividad. Lo opuesto es la zona en color rojo, ¿no? Ni eficaz ni eficiente, las metas no se logran y los recursos se desperdician en el proceso. Vemos un ciclo de trabajo operativo. ¿Qué es? ¿Qué es un ciclo? Conjunto de operaciones repetitivas de carácter secuencial que se realiza con el concurso de personas y o máquinas. Un ciclo de trabajo se divide en operaciones elementales. Partimos porque un ciclo es un conjunto de operaciones repetitivas, ¿no? Que se llevan a cabo una y otra vez y de manera secuencial. Se realiza con la participación de personas y o máquinas. Ese es un ciclo de trabajo. Se compone de operaciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un proceso, tenemos un subproceso. Ese subproceso podríamos nosotros a su vez dividirlos en ciclos, dividirlo en ciclos, ¿no? Y cada ciclo va a tener ciertas actividades o operaciones, ¿no? Ejemplo, tenemos ahí, el subproceso 1.1 es entrada de fábrica a almacén. Tenemos dos ciclos, el primero habla de la descarga de camiones y el segundo de la ubicación de productos en almacén.
ciclo de trabajo u operativo. Tenemos acá un ciclo justamente y está compuesto de operaciones, como lo apreciamos ahí. Y ahí se describe eh, en qué consiste cada una de las operaciones, ¿no? Desde transportes, esperas, operaciones, sí. Es ejemplo de un ciclo, ciertamente, y es repetitivo, ¿no? La producción para poder generarse se repite una y otra vez en este ciclo. Entonces, ¿qué es un tiempo de ciclo? Una vez que hemos definido y descrito el ciclo de trabajo, se procede a determinar el tiempo invertido en el mismo. El tiempo de ciclo total es el que debería tardar en terminar una tarea determinada con un desempeño normal. Ese es el tiempo de ciclo. Entonces, al ejemplo anterior, le vamos a agregar tiempos. Ya acá tenemos los tiempos, hacemos una sumatoria, 235 segundos, que nos da 3,9 minutos. Y ahí tenemos un tiempo de ciclo. Ya vimos que es un ciclo, vimos que es un tiempo de ciclo. Vamos a hablar ahora un poquito de los estudios de métodos, que digamos que es el tema central de la sesión del día de hoy. Nosotros ya conocemos lo que es un estudio de métodos, no es un contenido nuevo para nosotros, pero es importante profundizar un poquito en lo que realmente es y cuál es la importancia de un estudio de métodos. ¿Qué cosa es? Es una técnica que somete a un profundo análisis cada operación o proceso a fin de poder eliminar aquellos elementos innecesarios para poder acercarse al mejor método. Herramienta fundamental para poder incrementar la productividad, dice allí rentabilidad en la organización. Ahora, nosotros sabemos ya, porque lo hemos visto varias veces en el curso, que productividad no es sinónimo de rentabilidad, ni siquiera es sinónimo de competitividad, ¿cierto? Pero sí sabemos que es un requisito previo, un componente necesario para, ¿no? La productividad. Si yo incremento la productividad, debería ser más competitivo y si soy más competitivo, debería ser más rentable, ¿no? Debería en condicional, ¿no? Porque puede ser que no sea el caso, pero lo usual es que sí. Entonces, si yo sigo esa cadena, si yo incremento la productividad, debería incrementar la rentabilidad. Pasando previamente por competitividad, debería incrementar la rentabilidad. Ingeniería de métodos es igual a la mejora de procesos, igual a ingeniería de liberación de problemas. Es tal cual. Lo que hacemos en la ingeniería de métodos es justamente eso. Mejoramos los procesos, también liberamos los problemas. Identificamos cuáles son los problemas existentes para poder corregirlos, liberarnos de esos problemas. Esa es la base que trata la ingeniería de métodos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a qué permite la ingeniería de métodos? ¿Cuál es su importancia? Permite determinar el mejor medio de trabajo, optimiza el recurso disponible, trabaja solo con las operaciones que generan valor en el proceso, permite estandarizar el proceso, permite mejorar la calidad del ambiente de trabajo, permite diseñar el sistema salarial, permite crear áreas de trabajo libres de problemas. Todas esas son las ventajas de un estudio de métodos. Algunas son más directas que otras son un poquito más indirectas, pero finalmente se consiguen a partir de la realización de un estudio de métodos. Cuando hablamos de un estudio de métodos y hablamos también de la medición del trabajo, lo que estamos buscando, estamos estudiando el trabajo, lo que buscamos es incrementar la productividad, ¿no? Que ya conocemos muy claro lo que es la productividad porque lo hemos visto en la primera parte de nuestro curso, ¿no? Entonces, la ingeniería de métodos se ocupa por un lado del diseño del trabajo y por otro lado la medición del trabajo.
¿Qué es el diseño del trabajo? Acá hay algunas preguntas orientativas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? Entonces, cuando hablamos de diseño del trabajo, estamos hablando que vamos a definir, por ejemplo, definimos el proceso, definimos cuáles son las operaciones que forman parte de ese proceso, definimos la secuencia de dichas operaciones, definimos qué capacidad debe tener cada una de esas operaciones para poder hacer un correcto balance y evitar tener cuellos de botella o acumulaciones o reducir las esperas intermedias. Pero ¿qué más hacemos? Definimos quién hace el trabajo, qué operador o con qué habilidades, qué características. Definimos también en qué lugar se hace el trabajo y definimos en qué momento, ¿cierto? Ese es diseño del trabajo. Dentro incluye el diseño en sí del proceso, el diseño del puesto de trabajo. Una vez que lo tenemos diseñado, tenemos la otra parte, que es la parte de medición del trabajo. Entonces, si ya diseñé yo el trabajo, diseñé todo, ¿no? Proceso, operaciones, secuencia, quién lo realiza, dónde se realiza, en qué momento. Con eso diseñado y trabajando, produciendo, viene ahora la parte de medición del trabajo, ¿no? Y la parte de medición del trabajo está pues ya orientada a conseguir información numérica de la manera en que se está llevando a cabo el trabajo. Cuando hablamos de información numérica, digamos, por un lado tenemos indicadores, registros diversos que pueden llevarse a cabo para recoger información del trabajo que se está realizando. Y dentro de ello tenemos justamente la parte también tiempos, ¿no? La parte tiempos junto con los estudios de tiempos, que vamos a ver en la sesión próxima. Entonces, si queremos hacer una secuencia de lo que acabamos de ver, todo parte en el cliente. En la parte superior dice marketing o expectativas del cliente. ¿Qué sucede? Que la empresa va a fabricar productos que tienen que ser del agrado del cliente, tienen que cumplir con la expectativa del cliente, ¿cierto? Entonces, todo parte del cliente. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Y cuando hablamos de esa necesidad del cliente, esta puede ser implícita o explícita, ¿no? Implícito es algo total, explícito es algo totalmente claro y determinado. Implícito es algo que no está totalmente claro o definido, pero finalmente es algo que se da. Entonces, cuando hablamos de necesidades de clientes, tal vez yo como cliente hay necesidades que no sé que tengo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Antes que existiera un smartphone, nadie sentía que tenía la necesidad de querer un smartphone, ¿no? Porque no existía el producto como tal. Por supuesto, teníamos la necesidad de comunicarnos mejor, de repente tener tecnología para conectarnos mejor entre las personas, para entretenernos mejor. Sí, por supuesto, ¿no? Pero no existía el producto. Entonces surge el producto, surge el smartphone, y de alguna manera a partir de empresa que lo diseña, lo desarrolla, pero no de gratis, sino que esa empresa supo recoger información del mercado, del cliente. Si bien la gente no le decía, yo quisiera tener un celular porque no existía, un smartphone porque no existía, sí seguramente expresaba la necesidad o el deseo de poder tener en su celular un poco más de entretenimiento, más conexión, más funciones, ¿no? Entonces todo viene del mercado finalmente. Esa información del mercado permite diseñar el producto. Y luego de diseñar el producto, diseñaremos el proceso. A ver, esa es la secuencia natural que siempre existe, ¿no? Recogemos información del mercado,
Estas informaciones son a partir de investigaciones de mercado, usualmente, ¿no? Ustedes ya la manejan. Diseñamos un producto y diseñamos el proceso, que es la manera como se va a llevar a cabo el producto, ¿no? Dentro de ese diseño del proceso está la distribución de planta, no solo la distribución de planta, lo que acabamos de ver, cuáles serán las actividades o operaciones, en qué secuencia, qué capacidad de cada una. Es decir, hay mucho por definir cuando definimos el proceso. Definimos también ahí el puesto de trabajo, cada uno de los puestos de trabajo, hay temas de ergonomía, temas de accesorios, hay bastante por definir. Y tenemos el otro lado, el otro aspecto de los métodos, que es la mejora, ¿no? La optimización del trabajo. Y para optimizar el trabajo hay que medirlo. No hay manera de mejorar algo si no se mide, porque la medición permite cuantificar la mejora. Primero permite saber qué tan cerca o lejos estamos del objetivo con una medición. Y luego de implementar nuestra mejora, la siguiente medición nos permite saber qué tanto se ha mejorado con nuestra implementación, con nuestra propuesta, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la medición. Y es fundamental para obtener una mejora del proceso. Cuando decimos mejora del proceso, estamos englobando todos los aspectos del proceso, al igual que el diseño. Si yo lo mejora el proceso, estoy hablando que estoy mejorando, de repente, las actividades que participan del proceso, ¿no? Eh, Aquellos que son responsables de ejecutar las actividades del proceso, el lugar donde se lleva a cabo el proceso, ¿no? Es decir, el proceso y todo lo que ello conlleva. Esa es la mejora del proceso. El puesto de trabajo, cada puesto de trabajo que participe en el proceso también. Eso es. Aquí tenemos un esquema equivalente, ¿no? El ingeniero industrial diseña especificación del mercado de trabajo, diseña y mejora el trabajo, especificación del tiempo de ejecución, medición del trabajo, tiempos estándar, luego viene el seguimiento, resultado, y eso debe llevarnos a mejorar la mejora de la productividad por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la reducción de tiempo de producción nos lleva a disminuir el costo por unidad de producción. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia que ustedes han estado viendo desde, en realidad desde que han ingresado a la universidad con diversos cursos, porque los cursos lo que buscan es que ustedes no, que el alumno incremente las herramientas que lo lleven a mejorar la eficiencia, ¿no? Dentro de todas esas herramientas hay buena parte de ellas que se agrupan dentro de la ingeniería de métodos y los estudios de métodos, cuyo objetivo es esa mejora de la productividad. Esquema de estudio de métodos de trabajo, ¿no? Es un poco secuencial, seleccionar el trabajo, luego qué cosa, registrar el método actual, luego tenemos examinar críticamente, evaluar y analizar con espíritu crítico, luego de ello tenemos idear el nuevo método, luego hay que definirlo y hay que implementarlo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que van a permitir hacer esta evaluación, ¿no? Ustedes ya las conocen, el DAP, DOP, diagramas de flujos, diagramas y manuales, economía de movimientos, movimientos básicos, incluso puede ser análisis cinematográfico, es algo un poquito más complejo, pero digamos como herramienta ahí está. Estas herramientas van a permitir que podamos pues, llevar a cabo un estudio adecuado. ¿Cuáles son las fases de un estudio de métodos? ¿No? Selección, registro, examinar, idear, definir, implantar y mantener. Ahí están las fases.
Empezamos con definir o seleccionar. Escuchar la voz del cliente, las características críticas del cliente. Determinar los procesos críticos de la empresa, los cuellos de botella, problemas de calidad, la rotación del personal, determinar procesos o áreas no rentables. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo hemos dicho nosotros en la primera mitad del curso, ¿cierto? Y ustedes lo están haciendo, de hecho, en el trabajo del curso que están elaborando. Tenemos que seleccionar o identificar cuál es el proceso en el cual vamos a desarrollar nuestro trabajo. En este caso, hacer nuestro estudio de métodos. Y para poder hacerlo se evalúan diferentes criterios, que yo resumiría en dos realmente. Uno es la importancia de cada proceso, es decir, eh, el impacto de cada proceso en el resultado de la empresa, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay procesos muy importantes para la empresa y procesos que son menos importantes, ¿no? Entonces, un criterio a tomar en cuenta es el grado de importancia de cada proceso. Entonces, si un proceso importante para la empresa tiene problemas que requieren solucionar, lo más probable es que sea el candidato número uno a que yo lo elija para hacer el estudio. Por otro lado, tenemos el nivel de impacto negativo. Si tenemos ciertas problemáticas en diferentes procesos que van generando impacto negativo para la empresa, la otra manera, el otro camino para elegir el proceso a evaluar es evaluando en función a la magnitud de los impactos negativos que generan los procesos. Si hay un proceso que está generando un impacto muy negativo para el cliente, para la empresa y para el cliente, por ejemplo, a partir de unidades no conformes, ¿no? Entonces, igualmente es candidato número uno a elegirlo para poder hacer nuestra evaluación. Entonces, importancia de cada proceso, impacto negativo de los problemas que tenga cada proceso. Haciendo esa evaluación, dentro de esa evaluación tenemos pues los problemas de calidad que existen, cuellos de botella que existan y otros tipos de problemáticas específicas. Y ahí elegiremos entonces cuál es el proceso en el cual realizaremos el estudio porque queremos mejorar. ¿Qué herramientas tenemos? Existen varias herramientas que pueden usarse, pero se requiere también tener información de los procesos, numéricas, tendencias de clientes, mercado, estrategia, etcétera. Sí, a ver, una visita a una planta es importante, nos da mucha información, ¿sí? Pero lo que no nos da es información cuantitativa. Nos da información cualitativa valiosa, podemos identificar problemas, por supuesto que sí, pero no nos da la magnitud de cada problema, la magnitud del problema. La magnitud del problema, si es grande, mediano, pequeño, nos lo van a dar la información numérica y cuantitativa. La empresa probablemente tenga información numérica y cuantitativa, ¿no? Porque maneja indicadores, tiene registros, ¿no? De cómo se lleva a cabo una operación o un proceso, tiene, por ejemplo, sus indicadores de porcentaje de productos no conformes, tal vez indicadores de productividad, indicadores de mermas y otros tipos de registros e indicadores, ¿no? Ahora, si esta información no existiera, por supuesto que tenemos que recoger esa información. Entonces, hay que empezar a medir, ciertamente, para generar información numérica. Esto es presencial y visual. Una medición no se da a distancia, no se da de manera presencial y visual, ciertamente. Entonces, son las herramientas que tenemos para nosotros recoger información. Vamos a refrescar el tiempo de ciclo que vimos hace unos minutos. Ejemplo, proceso de préstamo personal. Tiene 4 actividades el proceso de préstamo personal. Cada uno tiene un responsable y tenemos un tiempo para cada actividad. El tiempo que toma cada actividad.
Ejemplo, la actividad de cliente entrega formato toma 10 minutos. El análisis de riesgo toma 2 horas. La aprobación toma 15 minutos y la comunicación al cliente toma 10 minutos. Pero los tiempos de actividad son diferentes de los tiempos de ciclo, porque los tiempos de ciclo nos indican cuál es el tiempo total del ciclo. Y el tiempo total del ciclo suele diferir del tiempo de la actividad, porque incluye ciertas esperas de por sí. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cliente entrega el formato, el responsable es la plataforma. Tiempo de actividad 10 minutos, tiempo de ciclo 8 horas. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en plataforma no solamente van a recibir el formato del cliente, tienen muchas otras actividades. Entonces, imaginemos un banco donde tenemos a un sectorista del banco que está sentado con un cliente y recibe un requerimiento, un formato, una solicitud, ¿no es cierto? Pero luego se va ese cliente y viene otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, el tiempo en que la actividad que tiene que realizar le tomaría son 10 minutos para cada una, por ejemplo, pero no lo hace al momento, lo hace en un momento diferente. De repente tiene que esperar 2, 3, 4 horas toda la mañana a que ya no vengan clientes para ponerse a trabajar en cada solicitud que ha recibido, ¿no? Entonces, si bien el tiempo de actividad a él le toma 10 minutos cada una de esos formatos que está recibiendo o tiene que procesar, como tiempo de ciclo puede tener 8 horas, porque recién después de 8 horas de que recibió, va a poder generar su entregable. Entonces, miren cada actividad. Tenemos tiempo de ciclo para análisis de riesgo. El tiempo de actividad es 2 horas, ese tiempo toma, pero el tiempo de ciclo es 2 días. Cuando llega al analista de riesgos un requerimiento para ser evaluado, no lo hace al momento. Seguramente llega a una pila de requerimientos y va a esperar a que el analista termine también con otras actividades para que recién tome los requerimientos para evaluar riesgo y llegue al requerimiento que es aquel que queremos evaluar. Entonces, el tiempo que le va a tomar la actividad de evaluar el riesgo tal vez son 2 horas, ¿no? Pero el tiempo de ciclo pueden ser 2 días, que es el tiempo que se define. Cuando le llega al analista, el analista tiene 2 días para poder dar un resultado de la evaluación del análisis de riesgo. Entonces, ese es el tiempo de ciclo. Hacemos lo mismo con cada una de las actividades. Entonces, miren, el tiempo de ciclo termina siendo 8 días, aunque el tiempo de actividad es 2 horas con 35 minutos. Tenemos ahí una diferencia entre el tiempo de actividad y lo que es el tiempo de ciclo. Porque el tiempo de ciclo considera esas esperas, parte de naturales de repente del proceso, porque no es un just in time, que inmediatamente actividad a actividad se va realizando al momento, ¿no? Vemos que tenemos esperas eh, en varias de las actividades, ¿no? Y eso genera un tiempo de ciclo bastante mayor que los tiempos de actividad. Ahí está. Bien, hemos hablado de cómo se identifica, ¿no es cierto?, el proceso a evaluar. Bien, hemos dicho que, por un lado, veremos los procesos de mayor impacto, por otro lado, aquellos que tienen las mayores problemáticas, ¿no? Y sobre ello vamos a elegir. El paso número 2 es registrar o medir, ¿no? Entonces, para registrar o medir, eh, primero hay que tener un espíritu crítico y también vamos a hacernos muchas preguntas, ¿no? Acá hay una serie de preguntas que nos van a permitir profundizar en nuestra recopilación de información, algo que nos permita cuestionarnos si aquello que está implementado es realmente lo correcto o
lo mejor o lo que brinda un mejor resultado. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Observación y comunicación directa, interrogatorio sistemático, y las 5 W y las 2 H. Pues la técnica de interrogatorio sistemático, o TIS, ¿cuál es el propósito de una cierta actividad o de un proceso? ¿Dónde se realiza? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es la secuencia? ¿No? ¿En qué momento se realiza? ¿Antes de qué? ¿Después de qué? ¿Quién lo realiza? ¿Quién es la persona que lo realiza? ¿Y con qué medios? Medios con los cuales lo realiza. Con un accesorio, con una máquina, con una herramienta, ¿no? Entonces, evaluamos cada una de las actividades en cuanto a propósito, lugar, secuencia, persona y los medios. Propósito, ¿qué se logra realmente? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué debe hacerse? Son las preguntas que nos llevan a determinar el propósito de una actividad o de una operación. El lugar donde se hace, por qué se hace ahí, dónde más podría hacerse, dónde debe hacerse. Igual preguntas que nos ayudan a eh, evaluar el lugar. La secuencia, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace en ese momento? ¿En qué otro momento podría hacerse? ¿Cuándo debe hacerse? Ahí tenemos un diagrama de flujo que es importante porque nos brinda directamente la secuencia. Entonces ahí se pueden definir, eh, por ejemplo, procesos que puedan tener actividades u operaciones en paralelo, ¿no? Un proceso puede pasar de ser lineal a de repente tener actividades en paralelo, una bifurcación con actividades en paralelo, luego se unen al final. ¿Es posible? Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando evaluamos la secuencia y cuestionamos, tenemos espíritu crítico para cuestionar la secuencia. Todas estas preguntas se hacen con espíritu crítico. El espíritu crítico es necesario para generar una mejora. Entonces hay que hacernos estas preguntas. Luego viene la persona, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Quién más podría hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Igualmente, vamos en este caso con espíritu crítico, evaluar si la persona que está definida o personas definidas para llevar a cabo una actividad de un proceso, son las personas idóneas o indicadas. Los medios, ¿cómo se hace ahora? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿De qué otra forma podría hacerse? ¿Cómo debe hacerse? Ese cómo, la respuesta nos lleva a eh, describir, por ejemplo, con qué herramientas, con qué accesorios, con qué máquinas, ¿no? Esos son los medios, justamente. Hasta aquí tenemos alguna consulta, algún comentario. Me indican, por favor. Me indican si hubiera alguna consulta, algún comentario, por favor. Profe, una consulta. Sí. ¿En qué tipos de empresas es sí o sí necesario tener un ingeniero de métodos? eh, a ver, como un ratito quiero volver a la PowerPoint que cambié de pantalla. Aquí estoy. Ya. A ver, los métodos son parte de los procesos. Los procesos están presentes en todas las empresas. Como los procesos están presentes en todas las empresas, eh,
Por ende, los ingenieros industriales son bien recibidos igualmente en todas las empresas, porque todas tienen procesos, ¿sí? Sucede algo más o menos equivalente con los métodos. Como los métodos forman parte de todos los procesos, están en todas las empresas. Sin embargo, las empresas que usualmente, porque los métodos están muy, si bien no solo se alinean con el trabajo de las personas, digamos que su componente fundamental es definir métodos para las personas. Entonces, si bien todas las personas necesitan definir, todas las empresas necesitan definir métodos, aquellas que son más intensivas en manos de obra tienen una mayor necesidad por definir métodos. Ejemplos, una empresa textil, una empresa de confecciones, por ejemplo, intensiva en mano de obra, necesita ingenieros de métodos. Y de hecho que los tienen áreas de ingeniería y tienen ingenieros de métodos ahí. Eh, una empresa que de repente no es tan intensiva en mano de obra, aunque sí tiene procesos y por ende tiene métodos a definir, su necesidad no es tan crucial, no es tan grande como sí lo es en empresas que tengan una mano de obra más intensiva. Me extendí en la respuesta, pero quedó absuelta. Pero sí hay consulta porque usualmente, bueno, por ejemplo, en una empresa que tiene un centro de distribución, escuchaba de que contrataba ingenieros de métodos, pero para la parte administrativa a veces pedía ingenieros de procesos. O sea, pero no es como que sea bien común escuchar contrataciones para ingenieros de métodos, pero sí he visto el término. Por eso es que ahí era mi duda, porque no sé, por ejemplo, si un tipo de una empresa del sector banca o del sector seguros vaya a necesitar un ingeniero de ese tipo. Seguros o banca, como tú bien has mencionado, requiere más ingeniero de procesos, más que método. Sí, entonces, listo, profe, ahí va bien aclarada la pregunta. Ok, gracias. Vamos ahora con las siguientes preguntas, que son las 5 W y las 2 H, que también nos ayudan, ¿no? Esas son las iniciales de estas palabras en inglés, ¿no? Que es what, why, where, when, who, how y how much. ¿Qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto cuesta? Esas preguntas ciertamente nos brindan información equivalente a lo que vamos a ver con la técnica de interrogatorio sistemático, ¿no? La información es bastante equivalente o parecida. Es toda la información que tenemos que conseguir, acá expresado con estas, para no olvidarnos, expresado con estas iniciales, ¿no? Las 5 W y las 2 H. ¿Qué son los diagramas? Representaciones gráficas, las cuales nos sirven para poder analizar adecuadamente los procesos. De hecho, ya conocemos varios tipos de diagramas, ¿no? Como un DOP, una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda la secuencia de actividades dentro de un proceso o procedimiento. Utiliza la simbología de la OIT, círculo e inspección o ambas. Entonces, algo que no sé si ya les comenté, pero igual les pregunto, ¿no? ¿En qué se diferencia un DOP de un diagrama de flujo? ¿Quién podría comentar en qué se diferencia un DOP de un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo utiliza simbología, creo que diferente, por ejemplo, qué hacer en determinada situación, si sucede esta situación o no sucede, qué tipo de documentación se va a entregar, tiene un inicio y un fin, está derivado de a diversos tipos de procesos, no necesariamente a uno. En cambio, un diagrama de operaciones creo que es más superficial, o sea, creo que detalla a grandes rasgos lo que se podría hacer, pero no el detalle de cada una de esas actividades del DOP. Por ejemplo, un diagrama de procesos podría utilizarse para una actividad del DOP. Sí, está es bastante cierto lo que has mencionado. Diríamos que no tanto en el nivel de detalle, pero sí
en cuanto al tipo de proceso que vamos a describir, ¿no? Un diagrama de flujo se utiliza y es muy potente para procesos de tipo administrativo y comercial, ¿no? Sin embargo, cuando queremos describir procesos del tipo de industria, manufactura, operaciones en sí, utilizamos la herramienta que es el DOP, ¿no? Cada una tiene nomenclatura diferente, bien lo mencionas. O sea, el DOP está planteada por la OIT, ¿no? Y los elementos, digamos, las acciones según DOP se indican mediante una operación, que es un círculo. Mientras que en un diagrama de flujo, las acciones se indican mediante un recuadro, cuadrado, un rectángulo, ¿no? Y se llaman actividades, ¿sí? Pero digamos, las actividades de un diagrama de flujo tienen el mismo nivel y son equivalentes a las operaciones de un diagrama DOP. Son equivalentes, tienen el mismo nivel. Pero cada uno tiene un enfoque diferente en cuanto a la información que muestra. Eso básicamente. Entonces, por eso es que nosotros mayormente para tipos de procesos, manufacturas, producción en sí, utilizamos los DOPs, que es la herramienta que hemos aprendido todo ingeniero industrial maneja, ¿no? Y diagramas de flujo son más para procesos de otro tipo, ¿no? No necesariamente la manufactura, sino procesos comerciales, administrativos, ¿no? De un perfil diferente. Ahí usamos un diagrama de flujo. Y la simbología es diferente, como les decía. Acá tenemos un DOP bastante básico, ¿no? Lo interesante del DOP es que gráficamente te brinda información importante. Por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos dos subensambles, por llamarlo así, ¿no? Que en algún momento se juntan. En este caso tenemos, por un lado, submontaje, materia prima secundaria, y por otro lado tenemos ensamble o materia prima principal. Ahí está. En algún momento, la primera rama termina uniéndose, juntándose, se ensamblando junto con la segunda, y luego continúa. Entonces tenemos tres operaciones en esta línea secundaria y tenemos tres en la parte inicial, la línea que es la principal, y luego tenemos tres operaciones más abajo, ¿no? Ese es un típico DOP. ¿Qué información debe o puede contener un DOP? Eso es algo que en realidad depende de qué necesidad tengamos, ¿no? Yo diría, un DOP básico contiene la información de el nombre de cada operación, en qué momento se realiza, ¿no? Y en qué momento se van uniendo o cerrando las líneas, como lo que vemos aquí. Sin embargo, el DOP puede incluir información adicional, ¿no? O sea, no está negado, no está prohibido que yo pueda incluir qué tiempo toma cada operación, quién es el responsable de cada operación. Esa información que yo puedo incluir en un DOP sin ningún problema. Pero diría que la información más relevante que uno desea obtener el DOP son las operaciones que se llevan a cabo y en qué momento se llevan a cabo, ¿no? Es el eje central, la información central que me brinda el DOP, y normalmente generamos DOP para conocer el proceso, sí, pero principalmente es de ese lado, cuáles son las operaciones y en qué momento se llevan. Ventajas: nos ayuda a utilizar en todos sus detalles el método presente, todos los pasos se muestran en su secuencia particular, así es, muestra claramente la relación entre piezas o partes, distingue entre las piezas producidas y partes compradas, proporciona información sobre el tiempo requerido para realizar cada operación e inspección. Son las ventajas del DOP. Acá ya le agregamos tiempos, agregamos un nombre a cada una de las operaciones en este otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo es de la elaboración de una prenda. Entonces, una prenda tiene ciertos subensambles, ¿no? Ingresan ciertas piezas, por ejemplo, tenemos la línea principal, que es la prenda, pero va a ingresar un cuello, que va a ser ensamblado, colocado en la prenda. Va a ingresar las mangas, que van a ser colocados dentro del cuerpo principal de la prenda. E ingresan algo que se llama, pues en el sector se llaman avíos. Entonces, todo aquello que no es la tela, ingresa etiqueta,
ingresan botones, o puede ingresar cierres, o puede ingresar elásticos. Todo eso que no es la tela, en la prenda, se llama BIOS. En este ejemplo ingresa una etiqueta, que aquí apreciamos que ingresa la etiqueta. Entonces, esta es la información que nos brinda un DOP. Acá tenemos un resumen, ¿no? El DOP nos permite llegar a este tipo de información. ¿Cuántas operaciones tengo? ¿Cuántas inspecciones tengo? ¿Cuánto tiempo promedio o tiempo total tengo yo en las operaciones, en las inspecciones? Eso se aparece aquí como información resumen, ¿no? Acá hay una secuencia de operaciones. La secuencia de operaciones es algo así como un DOP llevado a una planilla, a un cuadro, que acá se aprecia. Incluye las operaciones, incluye cuáles son los subensambles, como acá ven, delantero, ensamble, puños. Incluye los tiempos estándares, que vamos a ver la sesión siguiente sobre tiempos estándares, algo bastante interesante y súper importante, digamos, los tiempos estándar. Bueno, acá tenemos el objetivo, hay información adicional, ¿no? Eh, tipo de máquina, entre otra información adicional que aquí sale. Es una secuencia de operaciones. Tenemos también el DAP, otra herramienta que ya conocemos, ¿no? Representación gráfica de una secuencia de todas las operaciones que ocurren durante un proceso. Incluye además la información que se considera deseable para el análisis. Por ejemplo, el tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para entender la secuencia de un producto, las distancias, distintas actividades realizadas por un operario a lo largo del proceso, etc. Puedes identificar costos ocultos como distancias, almacenamientos temporales, inspecciones, etc. Ello en un DAP. ¿Cuál es la información que se consigna en un DAP? Cantidad de material, distancia recorrida, tiempo de trabajo realizado, equipo utilizado, y ello pues en adición a las operaciones en sí, ¿no? El registro a detalle de las operaciones que se llevan a cabo. Los principales son el tipo material y el tipo personas. El DAP, el tipo material, es un DAP en el cual los recorridos, los movimientos en el flujo los realiza el material, que es el más difundido, ¿no? Es el que utilizamos con mucha frecuencia. Pero tenemos DAP o diagramas tipo DAP de personas también. Nos centramos en la persona y quien hace el recorrido es la persona. Acá tenemos simbología, ¿no? Es simbología que ya manejamos para operación, transporte, inspección, moras, almacenajes. Aquí tenemos un diagrama de DAP. En este DAP tenemos una columna para cada actividad, perdón, tipo de actividad, aquí con su símbolo. Y tenemos las actividades descritas debajo de la columna de descripción. Es así como vamos a identificar, y se ve a través de la línea que se va generando en el lado derecho, qué actividad es una operación, es una espera, es un recorrido, y se va generando esa línea que está ahí. Tenemos adicionalmente información de tiempos en la primera columna, perdón, de distancias en la primera columna y de tiempos en la segunda columna. Esa es la información que brinda un DAP. Acá tenemos lo mismo, continúa por acá, continúa por acá. Y al final tenemos un pequeño balance, ¿no? Nuestro proceso, cuántas operaciones tiene, cuántas inspecciones, cuántas demoras, cuántos transportes, qué tanto de almacén hubo. Otra herramienta es el diagrama de recorrido. Representación gráfica del desplazamiento del material o del hombre en el proceso productivo. Utiliza todos los símbolos estudiados, incluye información del DAP, y existen de dos tipos, de hombre y de material. Vamos a ver ahora un poquito los flujos, ¿no? Digamos,
los recorridos que se van generando cuando nosotros vamos diagramando. Por ejemplo, entre la actividad 1 y la actividad 7 se genera un flujo cruzado porque estamos atravesando líneas que van entre otras actividades, ¿no? No es una situación deseable que hayan esos cruces, pero muchas veces es imposible eliminarlos totalmente. Vamos a tratar de reducirlos, pero eliminarlos no siempre se puede. El tráfico cruzado ocurre cuando se atraviesan las líneas de flujo. No es una situación deseable y con una mejor disposición se cruzarían menos trayectorias. Todo cruce de tráfico es un problema debido a consideraciones de congestión y seguridad. Una colocación adecuada del equipo, de los servicios y los departamentos eliminará la mayor parte del tráfico cruzado. Eliminará la mayor parte, porque muchas veces no puede eliminarse totalmente los cruces o los tráficos cruzados. Los diagramas de flujo revelan problemas como los siguientes. A ver, acá cuando decimos diagrama de flujo nos estamos refiriendo a ese diagrama que nos indica los flujos, ¿no? No nos referimos a un diagrama de flujo como lo expliqué hace un momento que tiene diferencias con el DOP. No nos referimos a ese tipo de diagramas de flujo. De repente la terminología aquí no es la mejor. Pero básicamente estamos identificando cuáles son los flujos que se dan en este proceso que está aquí. Y tenemos que en algún caso tenemos retornos, algo que tenemos que tratar totalmente de evitar. Si vemos aquí cómo avanzan los flujos del material, vamos de la operación 1 a la segunda, de la segunda a la tercera, tercera a la cuarta, y cuarta, eh, ahí surge que por un lado se puede avanzar a la quinta, pero también se puede regresar a la número 3, ¿no? Entonces, esos regresos no son lo ideal. Los regresos suceden cuando el material retrocede en la planta. El material siempre debe moverse hacia el extremo de embarques de la planta, o sea, en la misma dirección y sentido. No debería retroceder. Cuando retrocede un material es una complicación. El material siempre debe moverse hacia el extremo de embarques de la planta. Los movimientos hacia atrás cuestan 3 veces más que el flujo correcto. ¿Por qué cuestan más? Porque interrumpimos un flujo natural. Y el tener que regresar genera, para empezar, un riesgo de error, porque regresamos un material ya procesado que de repente puede mezclarse, puede combinarse con materiales que no están regresando. Es decir, hay un riesgo cuando en el flujo o en la ruta un material tiene que regresar. En ese flujo, ¿cuántas veces se movió el material entre los departamentos 3 y 4? 3 veces, 2 veces hacia adelante y una vez hacia atrás. Si organizamos esta planta y cambiamos de sitio, los departamentos 3 y 4 tendremos un flujo directo sin regresos. ¿Sí? Si cambiamos la posición o la secuencia entre el departamento 3 y el 4, o la actividad 3 y 4, o la posición puesto de trabajo 3 y 4, veremos que se elimina esos retornos. Y es ideal que eliminemos o reduzcamos al máximo cualquier retorno que haya en el flujo del proceso. Esos son los regresos o retornos. También los diagramas de flujo, en este caso, nos ayudan a identificar los recorridos en cuanto a la distancia, ¿no? Recorrer más distancias cuesta más dinero. Los desplazamientos cuestan más dinero porque es eh, a más distancia recorrida, más energía utilizada. No solo más energía utilizada, sino más tiempo invertido en ese recorrido. Mientras menos distancia es mejor.
Es posible que mediante la reorganización de máquinas o departamentos seamos capaces de reducir las distancias recorridas. Así es, tal cual. Tenemos aquí un caso. Tenemos acá múltiples flechas, muchas de ellas se cruzan. Por lo visto es inevitable que aquellas se crucen. Pero tenemos aquí nosotros eh, la empresa por departamentos, por llamarla así, ¿no? Y cómo son los flujos que se manejan, que están ahí. En la parte izquierda tenemos área de insumos, el abastecimiento, que es la parte que inicia estos flujos que están aquí. Y en la parte hacia la derecha tenemos servicio de entrega de servicio o producto. Ahí está. No directamente en el flujo como, digamos, actividades principales, pero sí lo tenemos presente siguiendo el proceso. Está en la gerencia y toma de decisiones. Ahí está. Es una célula de trabajo. Una célula de trabajo es un tipo de organización que nos brinda un número menor de trabajadores que el número de máquinas que los trabajadores pueden utilizar. Entonces tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 9 posiciones de trabajo, cada una con una máquina diferente, un accesorio diferente, y tenemos solo 3 trabajadores. En una célula de trabajo, el trabajador se va moviendo entre una operación y otra operación. Se requiere de trabajadores multihabilidad, porque al haber más posiciones o puestos de trabajo o máquinas que trabajadores, cada trabajador va a desempeñar varias labores. Va a pasar de la labor, por ejemplo, de empaque a realizar pruebas, de ensamble a hacer el ensamble uno, por ejemplo, ¿no? Cada trabajador va a ser multihabilidad. No es que cambie todos los días, ojo, simplemente, pero sí hay la posibilidad de cambio, por llamarlo así. Son las células de trabajo. Células en servicio exactamente lo mismo, pero para servicios, más que producción y manufactura, para servicios. Más estaciones de trabajo que número de trabajadores. Bien, lo que tenemos aquí es un diagrama de recorrido material en una planta de confecciones. Lo que aprecian toda la zona intermedia y la zona de la derecha que aprecian cada rectangulito vertical pequeñito que ven allí es una máquina de costura, ¿no? Ahí están todas las líneas de costura. Y podemos ver acá el diagrama de recorrido, cómo se va movilizando, cuáles son digamos, el recorrido que va realizando el material. Se aprecia en este diagrama de recorrido. Aquí tenemos otro diagrama, el cual también es en una planta de confecciones. En este caso, tenemos dentro de la zona tenemos surcido, planchado, doblado, embolsado, inspección, embalaje y despacho. Todas esas son actividades dentro de lo que se considera acabado de las prendas. Acabado, por eso el título arriba es acabados de color celeste. Acabados de prenda. Todas son actividades asociadas o ligadas al acabado de la prenda. Mientras que la actividad previa es la costura, ¿no? Pues está fuera de recuadro, es la costura. Luego de la costura entra el acabado. Y el acabado tiene los elementos que acabo de mencionarles, y ahí se ve justamente por eso los recorridos.
Diagrama de espagueti, igualmente, nos muestra los recorridos, nos muestra los cruces, en este caso entre departamentos. Esta es una distribución por proceso, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos distribución por proceso, distribución por producto y distribución de posición fija, ¿no? Y las células o celdas son un híbrido, una combinación entre distribución por proceso y por producto. En esta imagen tenemos una distribución por proceso. Está cada proceso, el A, B, C, D y E. Hay un agrupamiento dentro de cada uno de ellos. Y dentro de cada uno, a su vez, hay múltiples posiciones que hacen labores equivalentes o muy parecidas dentro de cada uno de esos departamentos que se expresan. Los diagramas de flujo ya adelantábamos hace un momento en cuanto a su diferencia con el DOP, ¿no? Tenemos acá la nomenclatura, o la simbología, mejor dicho, para actividad de decisión, inicio y fin, ¿no? Líneas de flujo, para cuando es un documento, está allí expresado, un conector, y otros también. Ahí está. Eh, la demora es como una D, base de datos es como un cilindro que se aprecia allí. El proceso tal cual es un rectángulo con dos líneas internas verticales. Esa es la simbología. Entonces vamos a ver un diagrama de flujo. Acá tenemos el proceso de servicio al cliente. Este es un diagrama de flujo funcional. ¿Por qué? Porque hemos dividido en zonas toda nuestra planilla, ¿no? Mediante líneas horizontales tenemos en este caso tres zonas: el cliente, el departamento de servicio al cliente y el departamento de servicio técnico. Entonces, cada una de las zonas tiene o un responsable o una máquina o un área, o algo lo más específico que se pueda. Como les decía, la primera es cliente, la segunda departamento de servicio al cliente y la tercera departamento de servicio técnico. Ya teniendo esa división, procedemos a hacer el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Y el diagrama va a describir todas las actividades de este proceso, tal cual se plantea aquí. Este valor agregado, cualquier operación o actividad que cambia, convierte o transforma material en un producto por el que el cliente está dispuesto a pagar. Ese es el valor agregado. Operación o actividad que cambia, convierte o transforma material en un producto por el que el cliente está dispuesto a pagar. Por ende, las actividades que generan valor agregado para el producto son aquellas actividades que directamente participan en la transformación que va llevando el producto. Ejemplo, si es una panadería, desde la harina hasta cuando se convierte en pan. Los diagramas manuales nos permiten analizar los micromovimientos que se presentan en una operación dada, ¿no? Sus usantes particulares, acá tenemos una plantilla, ¿no? Con la cual es posible practicar. Bien, veamos nuevamente cuál ha sido la secuencia. El uno es la elección o la selección del proceso a evaluar. Tenemos registro, examinación, luego viene idear, definir, plantar y mantener. ¿Ah? Vamos con el punto número 3, examinar. Existen 10 enfoques o puntos de vista principales correspondientes al análisis de la cooperación, que se deben utilizar cuando se estudia el método existente. Uno, objetivo de la operación: confirmar si realmente es necesaria que se realice la operación completa.
¿Qué se debe descartar? Que de repente ya no se requiere realizar la operación o que se necesita realizar de manera parcial, ya no totalmente y que duraba 2 horas, ahora solo de manera parcial y que dura 30 minutos, ¿no? Eso permite, digamos, tener información más certera. Las operaciones innecesarias son frecuentemente resultado de una planeación inapropiada en el momento de iniciar el trabajo. En Estados Unidos, el 5% de las operaciones se podría mejorar o mejorar si se estudia suficientemente el diseño y el proceso. Diseño de producto o servicio. El diseño es importante, ¿no? Eh, Dice, los diseños no son fijos, se pueden mejorar buscando incrementar la productividad de las operaciones, pero sin afectar la apariencia. Bueno, depende mucho de la etapa en la que se encuentre, inicio del desarrollo o más adelante, prototipo o ya con muestra, ya con ventas, ya en producción, dependiendo de en qué etapa identificamos si queremos nosotros plantear un cambio, ¿no? Verificación de la porosidad, ahí tenemos una evaluación que verifica la porosidad. 5 niveles de aseguramiento de calidad. Bueno, veíamos sesiones anteriores que hemos pasado desde la inspección, ¿no es cierto? Es más, inspección 100%, todo se inspeccionaba, a, eh, digamos, una situación igual con muchos defectos, quejas del cliente, pero no a tal magnitud, ¿no? Entonces, esa es la segunda columna. Luego tenemos la inspección y luego tenemos acción para hacer la control de calidad. Ahí está. Tecnología de prueba de error es 100% inspección en la fuente más retroalimentación y acción correctiva inmediata. Es lo que vamos a hacer. Hablemos de material. Muchas veces los materiales son indicados por el cliente, pero a pesar de esto suele mejorar el uso siguiente, los siguientes criterios. Materiales no costosos, fáciles de encontrar, optimizar su uso, cero mermas. Reutilizar los materiales, estandarizar los materiales, uso del mismo artículo para varios clientes, ejemplo, cajas, cintas, bolsas, stickers, etcétera, etcétera, etcétera. Proyecto de optimización del uso de cajas. Estamos en la etapa de examinar. Bueno, tenemos allí nosotros en la fila que tiene letras en rojo en la parte superior, en la primera tabla, la que está arriba, dice código avío. Avío, les he comentado que es todo aquello que no es la tela que va en la pared, ¿no? Entonces tenemos ahí información, número de cajas, definidas, dice también, y tenemos la parte del tiempo. Esta parte del tiempo empezamos a registrarla igual en toda la tabla, ¿no? Eh, y de esta manera es como vamos nosotros registrando lo que es la información. Nosotros tenemos en este caso, vemos largo, ancho, altura, 3 dimensiones para cada uno de los tipos de caja. En las columnas están los tipos de caja. Entonces tenemos 13 tipos de caja. Pero tal vez pueda hacer un esfuerzo por estandarizar, por agrupar. Hay cajas en las que solamente cambia 2 centímetros una medida
como ya es otra medida, un tipo diferente de caja. Así lo manejan en algunas empresas, ¿no? Que trabajan con cajas y compran cajas, ¿no? Cambia un poquito la medida, ya es otro código, todo totalmente diferente. Sí y no, la verdad es que teóricamente sí, pero no es necesario, digamos, no es tan radical o tan grave pasar a usar una caja con una longitud A una longitud A más 2 centímetros, ¿no? Prácticamente es lo o A menos 2 centímetros, prácticamente es lo mismo. Bien, tenemos diversas posibilidades de manipulación de materiales. De hecho, son diversas posibilidades como se aprecian aquí, ¿no? Desde un accesorio con ruedas, ¿no? Para poder jalar y transportar el material, eh, fajas transportadoras, ¿no? En base a fajas, rodillos, como se ve en el segundo gráfico de la parte, el segundo contando desde arriba, ¿no? Tipo coches, ¿no? O pallets que vamos a mover de un lugar a otro para cargar peso. En el número 4 tenemos una polea, que también permite manipular y movilizar el material. Y en la última tenemos ya brazos robóticos, ¿no? O robots directamente. Mejora la exposición de máquinas, distribución de plantas, ciertamente. ¿Qué tipo de distribución hay? Lo que les comentaba hace unos minutos, por proceso, por producto, híbrida y por posición fija. Distribución por procesos. Agrupa los departamentos de trabajo según su función. Esto está clarísimo en este gráfico que está acá, ¿no? Por el tipo de máquina o de función que se realiza, están separadas las áreas. Tenemos entonces el área de rectificado, el área de forja, la de tornos, donde están los taladros, soldaduras, donde están las pinturas. Eh, tenemos también la oficina, donde están las fresadoras y donde está la fundición. Ahí está. Esto ya es un diagrama de distribución por proceso. Hay un ejemplo de distribución. Pero tenemos también la distribución por producto, ¿no? En este caso, para un producto o familia de productos, más bien se define una línea, tipo línea de producción, digamos, para poder atender la fabricación de este producto. Las estaciones o departamentos se distribuyen linealmente, los recursos se distribuyen a lo largo de la ruta, se conoce como línea de producción o ensamble. Pueden adoptar formas en L, O, S o U, requiere generalmente recursos especializados e intensivos del capital. Vemos allí las cuatro estaciones, es algo bastante lineal, ¿no? Y es una distribución por producto. Usualmente con distribución por producto tenemos varias líneas, ¿no? Una para cada una de una para cada familia de productos, por llamarlo así. En este caso no es por proceso, es por producto. La tercera es por posición fija. El producto está fijo en un lugar. Hacia ese lugar fijo van herramientas, el equipo de trabajo, bueno, los equipos y los trabajadores, ¿no? Eh, por posición fija usualmente son elaboración de grandes
maquinarias o barcos o trenes o aviones en donde es muy costoso movilizar ese material porque es muy grande. Entonces se movilizan los insumos, las personas, los accesorios, las máquinas alrededor del avión que se está ensamblando o del barco que se está ensamblando y eh, a partir de ello es que tenemos la distribución por posición fija, porque no se va a mover de su ubicación ese barco, ese avión, hasta que esté terminado. Por eso la distribución por posición fija. Justamente acá en el caso de un avión, los aviones se construyen así justamente. Distribuciones híbridas o son tipo celular o tipo celdas, como los comentamos hace algunos minutos, ¿no? No hay filas de espera, se reduce el inventario, operaciones automatizadas, y se utilizan dispositivos. Bien, acá vemos todas las fases nuevamente, ¿no? Antes de continuar con la siguiente fase, vamos a hacer un breve intermedio, vamos a parar 15 minutos, son 3:50, vamos a parar hasta las 4:05. Sí, hacemos ese intermedio y continuamos.
Bien, vamos a continuar con nuestra sesión. Vamos ahora a la parte de idear. Recuerda que debe ver el proceso con ojos de analista, no con ojos de conformista. Deje por un momento de ser el creador a ser el crítico del proceso. Lo que les comentaba, que tener espíritu crítico para evaluar un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Eliminar todo trabajo innecesario, combinar operaciones de sus elementos, cambiar el orden, simplificar operaciones. Son algunas alternativas que pudieran de repente calzar en un nuevo proceso. Son los cambios que podrían introducirse. De hecho, hay alguno de ellos. ¿Qué ideas generar? Todo el flujo de trabajo, proceso, quién debería hacer qué, formas de cumplir tareas clave, nuevas formas de satisfacer las necesidades del cliente, cómo evitar problemas y defectos, o eliminar causas raíz, cómo acercar y recortar tiempos de ciclo, corregir cuellos de botella, etcétera. En todo ello podemos trabajar. Benchmarking. Bueno, ¿qué cosa es el benchmarking? ¿Alguien tiene una idea o de repente conoce sobre el benchmarking? Comenta, por favor. Bueno, es más, tienen la ayuda ahora del Internet porque estamos de manera virtual, así que quien por ahí no conoce el tema puede buscarlo rápidamente. ¿Quién desea compartir qué cosa es benchmarking? Sí, profe, justamente tenía nociones previas, pero buscando ya más concretamente en Internet, veo que es básicamente un estudio comparativo para identificar los pros y los contras de tu empresa en comparación a otras. Entendería que del mismo rubro siempre, ¿no? Mayormente sí, pero también hay benchmarking de otros rubros. Entonces, es correcto lo que has mencionado. El benchmarking es un estudio comparativo mediante el cual vamos a tomar algunos aspectos positivos que veamos en otra empresa y los vamos no copiar, sino a adaptar a la realidad de nuestra empresa. Este benchmarking se realiza, sí, en muchos casos con una empresa del mismo sector, pero en otros casos con una empresa que puede ser otro sector, pero experta en aquello que buscamos. Ejemplo, de repente somos una empresa que fabrica plásticos, pero tenemos un problema logístico, ¿no? Tenemos problemas en almacenaje, en trasladar a diferentes plantas que tenemos nuestros insumos, nuestras materias primas. Entonces, ¿puedo hacer un benchmarking con una empresa similar a nosotros? Sí, por supuesto, pero también puedo hacer uno con una empresa experta en logística, una empresa que brinde servicios logísticos, por ejemplo, que no es mi competidor, pero yo sé que es muy potente en aquellos procesos que justamente son los que yo quiero mejorar. Es otro tipo de benchmarking. Pero finalmente el benchmarking nos ayuda a hacer una comparación para ver cómo son esos procesos en otras empresas y adaptarlos a la nuestra. Recuerden, no se trata de copiar, se trata de adaptar procesos a nuestra realidad, porque todas las empresas son diferentes. Algo que funciona en una empresa no va a funcionar exactamente implementado de esa manera en la nuestra, tal vez no funcione. Es un tema de adaptarlo a la realidad nuestra. Eso es el benchmarking. Como resumen, en la parte inferior, analizar y comparar las medidas de desempeño actual con las de los competidores y determinar brechas. Otra palabra interesante, el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Creo que esta la tienen más a mano, ¿no? ¿Quién desea comentar?
A ver, buscamos en internet, sino que es el outsourcing. Profesor, ¿es tercerizar ciertos procesos? Bueno, es como, Exactamente. ujú, algo así. Sí, exactamente. Exactamente. Es tal cual, ¿no? A ver, nosotros como empresa tenemos ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Siempre vamos a tratar de enfocarnos en nuestros procesos principales, aquellos donde generamos valor, ¿no? Entonces, siendo así, para enfocarnos mejor en esos procesos, es posible que aquellos procesos que no son los más relevantes, que los necesitamos, pero no son los más importantes, querramos tercerizarlos o externalizarlos. Ese es el outsourcing. Ejemplo típico que lo hacen muchas empresas, ¿no? Que externalizan sus procesos de seguridad, por ejemplo. Contratan una compañía de vigilancia que les brinda el servicio y ellos no contratan directamente vigilantes propios, sino contratan a la empresa que trae a sus vigilantes, ¿no? Servicio de seguridad. Otro ejemplo típico es servicio de limpieza, ¿no? Igualmente, muchas empresas no tienen directamente sus equipos de personas que limpian, sino contratan los servicios de otra empresa y esta empresa manda a sus trabajadores para que haga esos servicios. Lo mismo con mensajería, ¿no? Y también puede darse en temas de informática, sistemas y en otros también, ¿no? Ese es el outsourcing, es externalizar un proceso que no es el más importante para la empresa. ¿Para qué? Para enfocarnos en aquello que sí es central y relevante para la empresa. Entonces, aquello que no son estratégicos para el negocio, podemos tercerizarlos o externalizarlos. Ese es el outsourcing. Dejar hacer a otros lo que yo no hago bien para dedicarme a mi propio negocio. Ahí está otra explicación. Bueno, aquí no se aprecia demasiado claro, pero este es un diagrama de recorrido, similar a alguno que hemos visto de manera previa. Acá tenemos una distribución, acá tenemos otra distribución y un diagrama de recorrido también, ¿no? Allí se aprecia. Tenemos acá otra distribución con otro diagrama de recorrido. Aquí tenemos otro. Principio de economía de movimientos, ¿no? El nombre lo indica todo realmente, ¿no? ¿Por qué queremos economizar movimientos? Porque menor movimiento es menos energía gastada y es menos tiempo invertido. Por eso queremos economizar movimientos. La zona de trabajo debe ser lo más reducida posible, pero no debe ser restrictiva. Utilizará preferentemente los movimientos continuos, en línea curva, en lugar de los movimientos rectos que impliquen cambios en la dirección repentinos y bruscos, ¿no? El trabajador tiene una zona a la que llega con cierta comodidad, ¿no? Digamos, todo tiene que estar cercano al alcance de las manos y definidos movimientos no bruscos, es lo que se sugiere aquí. Debe emplearse el menor número de elementos o turbix o movimientos básicos. Son acá algunos principios de la economía de movimientos. Vemos aquí, todos los materiales deben estar dentro del área normal. Vemos una persona y vemos su área área normal, por decirlo así. El área en la que tiene alcance de manera natural, con ambos brazos, con cada uno de los brazos. Bien, todo aquello que la persona va a utilizar con bastante frecuencia tiene que estar dentro del alcance que se aprecia allí. Aquello que la persona no va a utilizar con mucha frecuencia puede estar un poco más alejado. ¿Ah? En este caso, vemos una persona con un tablero, con una mesa, y vemos igualmente cuál es su área de alcance, ¿no? Digamos, su área normal. Eso lo determina el brazo extendido.
Traemos una foto donde justamente tenemos una persona que tiene justamente en esa zona de alcance los accesorios con los que tiene que trabajar, ¿no? Ahí está. Acá tenemos igualmente, para una persona que trabaja de pie, cuál es su más o menos zona de alcance, cuáles son las dimensiones en cuanto a, acá hay un poquito ya de ergonomía, ¿no? En cuanto a la altura de la mesa. Igual en la foto, en el gráfico inferior, tenemos también cuál tiene que ser la altura, cuál es la posición de sentarse, cuál debe ser la distancia o la altura también de alguna pantalla o un elemento con el cual se esté trabajando respecto a lo de la persona. Aquí tenemos los movimientos, ¿no? Puntos de articulación en la mano, hay que conocerlos para poder hablar de micromovimientos. Movimiento de los dedos tiene todos esos puntos de articulación. Para cuando agarramos algo o cuando de repente movilizamos algo. Acá tenemos también puntos de articulación. En en el brazo tenemos también puntos de articulación. Allí se aprecian el codo de la muñeca y naturalmente en la mano también los que hemos visto hace un momento, ¿no? Dentro de ellos acá la zona acá, donde están los nudillos. Hacia el hombro también. Acá tenemos un punto de articulación adicional, ya no solo hasta el hombro, sino también la cintura, como un punto adicional de articulación. Entonces, ¿qué buscan los principios de la economía de movimientos? Continuamos en ello, procurar que todo trabajo que puede realizarse con los pies se ejecute al mismo tiempo que el efectuado con las manos. Los pies no pueden accionar pedales eficientemente cuando el operario está de pie. Tiene que trabajar sentado. Tiene que trabajar con pedales, tiene que estar sentado. Luego, disposición y condiciones en el sitio de trabajo. Debe destinarse sitios fijos para toda herramienta material, de tal manera que la búsqueda sea casi mecánica, algo inmediato, muy rápido. Sitios fijos. En pocas palabras, orden. Tener orden en cuanto a respetar una ubicación específica para cada elemento. Bueno, acá tenemos una foto de un puesto de trabajo, una maquinaria, un trabajador en una maquinaria. Más principios. Hay que utilizar mecanismos de alimentación o ingreso de material que funcionen por gravedad para reducir tiempos de alcanzar y mover. Todas las herramientas deben estar dentro de un perímetro normal de trabajo. Conviene proporcionar un asiento cómodo y regulable. Se debe contar con buena iluminación y ventilación. Ya tenemos algunas sillas, ¿no? Esto está ligado ya a la ergonomía también, definición del puesto de trabajo, posturas de pie o sentado. En el caso de una posición sentado disminuye la fatiga, brinda mejores condiciones. Acá tenemos algunos ejemplos de plataformas o bases para pisar, antideslizantes algunas. En cuanto a dimensión y visibilidad, la suficiente para poder trabajar adecuadamente, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Seguridad personal, alta velocidad de las sensaciones visuales, disminuye los tiempos de reacción manual, por lo que facilita el trabajo. Acá hay algunos gráficos justamente de, digamos, en cuanto a iluminación, cuáles son las maneras correctas, digamos, de iluminar, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el gráfico en el gráfico en la zona izquierda, en el intermedio, el que está al medio, cómo no tiene que haber iluminación posterior, ¿no? Porque la misma cabeza de la persona se genera una sombra. Eso está malo. Tiene que ser
delante de la iluminación, directamente, directa hacia la zona de trabajo, ¿no? Para que no lo tape la cabeza del trabajador. Ahí está. Igualmente algunos gráficos asociados a postura sentado o de pedales. Acá tenemos una zona de riesgo, ciertamente, porque tenemos una maraña de cables que traen, por un lado, riesgo, por otro lado, es un desorden, varios aspectos negativos. ¿Y por qué lo mostramos? Porque viene a continuación las 5 S, ¿no? Las 5 S, esa metodología japonesa, que es muy útil. Estas son las 5 S, ¿no? Ya traducido al español: seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener o mantener en el tiempo. Esas son las 5 S que son esa metodología japonesa que, digamos, en resumen, nos indica que tenemos que ser ordenados. Dicho sea de paso, en los trabajos que están haciendo del curso hay múltiples opciones, depende de lo que quieren mejorar. Puede ser distribución de planta, estudios de métodos, diferentes posibilidades. Una de ellas también es 5 S, dependiendo de lo que estén buscando, lo que necesiten mejorar ustedes en la empresa en la que están haciendo el trabajo del curso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de aplicación de 5 S. Tenemos una foto del antes y una foto del después. Más ordenado, digamos, o menos desorden, todo en su lugar. Eso es lo que se busca. Paso 5, definir. Al momento de priorizar sobre qué cambio o mejora realizar, se debe tener en cuenta, por supuesto, el costo-beneficio, la factibilidad y el tiempo. Como yo se los he dicho ya anteriormente, en el trabajo que ustedes van a presentar, yo necesito que haya un costo, una evaluación de costo-beneficio. Acá estoy dando el trabajo del curso, evaluación de costo-beneficio. Esto es lo que va a costar, este es el beneficio que se va a obtener en determinado tiempo, ¿no? Porque la inversión que realice el empresario para implementar cualquier solución tiene que verse recuperada en el tiempo, ¿no? En meses o de repente por ahí poco más de un año, pero no debería ser más de 2, de hecho. Parece la evaluación costo-beneficio. En cuanto a la implementación, hay que vencer muchas veces resistencia al cambio. De parte de algunos trabajadores, temor a perder su puesto, o a que se le exija más, se le suman las metas. Tener siempre comunicación directa. Demostrar que el método funciona y que es producto de un trabajo en conjunto. Comunicar adecuadamente los resultados y proyectos que se estén desarrollando. Acá hay 2 plantas, 2 modelos de comunicar. Tenemos un supervisor que dice, apúrate, así le está diciendo. Y por otro lado tenemos en otro lugar, en otra planta, un panel en el cual más bien están los objetivos que se van alcanzando. El objetivo y lo obtenido. En una pizarra, en un mural, ¿no? Ahí están las 2 formas de comunicar. En esa pizarra o en ese mural podemos colocar información presentada, por ejemplo, de esta manera. Como alternativas, no tiene que ser así, pero cada unas alternativas, ¿no? Luego tenemos el gráfico o el diagrama de Gantt, ¿no? Con cronogramas. Todo proyecto, propuesta e implementación tiene que tener una propuesta en el tiempo, y la manera de presentar esa propuesta en el tiempo es en un gráfico de Gantt. Donde tenemos un diagrama de Gantt, tenemos las actividades y tenemos en el tiempo cuándo se realizaría cada uno, ¿no? Y esa información
es rápidamente identificable en un diagrama. El paso 7, mantener, empieza el ciclo teniendo como base el método actual. Aquí tenemos, en este caso, un flujo, ¿no? Que a la vez lo acompaña una tabla con información del proceso, información de monitoreo y del plan de respuesta. Bueno, bien, allí cerramos el contenido de hoy. Tenemos una sesión en el taller de métodos que voy a ver si la hacemos la semana siguiente o en todo caso en la subsiguiente. Voy a ver cómo organizo lo que nos falta avanzar. Pero sí vamos a ver algo de métodos, un taller de métodos en el laboratorio de ingeniería de métodos en la universidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre lo que hemos avanzado el día de hoy? Todo claro, profesor. Ok, muchas gracias. Yo les voy a compartir, sí vamos a retomar las lecturas la semana que viene, así que les voy a compartir qué lectura es la que van a realizar para la semana que viene. Y nos reencontramos la semana que viene, ya yo estimo en modalidad presencial. Sí, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. gracias, Gracias, profesor. gracias.